Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. El día de hoy tenemos un video interesante, pues mostrando a todos los personajes que bufean tu party. ¿Qué quiere decir con esta temática? Que vamos a mostrar todos los personajes que bufean y ayudan muchísimo a tu party, y que de hecho algunos no lo aprovechan al máximo, algunos lo pasan como desapercibido. Pero en fin, compas, vamos a mostrar todos los personajes que bufean dentro del juego y que de hecho te van a sorprender algunas cositas. Así que comenzamos con el video. Y bueno, compas, el primer personaje que les voy a mostrar es obviamente la elfita de energía. Como ustedes saben, esta personaje ya es icónica de la franquicia y de hecho ya pues lo utilizan desde temporadas, las primeras temporadas hasta el día de hoy. La elfa de energía es indiscutiblemente la elfita soporte de todo el juego de Mu Online, y que de hecho eso ayuda muchísimo a tu avance y a tu progreso hasta que pues llegas a nivel 1000, ya tengas un set apropiado y la elfita pasa un poco desapercibida a otros, pues bueno, a ayudar a otras cuentas, pues no. Como ustedes saben, la elfita de energía cuenta con los buffos de pues defensa, incremento de defensa, incremento de ataque, como también aumento de estadísticas conocido como el Blazing Stronger, que por cierto lo sacas pues con tu rama Master. Como ustedes saben, acá la rama Master, te van a la pestaña del medio y lo van a desbloquear. De hecho tengo un video ya un poquito enfocado a la elfa de energía, pueden ir a revisarlo en el canal, como también spoilearte pues de que sí, también hicimos un video de que la elfa de energía va a tener cambios significativos en la temporada 17 parte 2. Así que compás, ya sabes, puedes revisar el canal porque tenemos mucha información sobre la elfa de energía. Y pues bueno, como ustedes saben, esta es la clásica soporte que a continuación le están viendo bufearse. Es un personaje indiscutible que debes tener sí o sí como una cuenta secundaria y primordial para una party futura que tengas para levelear o para taxear, de lo que sea. Una elfa no te debe faltar en tus filas de tus cuentas de Mu Online. Así que vamos con el segundo personaje que también bufea y está casi a la par de la elfa de energía. Y bueno, compás, mi segundo personaje sería la Lemuria. La verdad, esta personaje es muy bonita y que por cierto ha salido muy poco en la 17, pues en esta temporada 17 se la acaba de integrar como una especie de competencia a la elfa de energía. En este caso, pues obviamente la Lemuria sí o sí convendría hacerle party con un Kundun Medfi, pues no, porque tiene una bonificación de daño y pues obviamente pues si están en party se va a activar esta bonificación. Y la verdad, esto ayuda muchísimo en el caso si tú tienes un personaje main como un Kundun Medfis. La verdad, con una Lemuria te va a ir muy bien y de hecho ya no va a ser necesario que tengas una elfa de energía si tienes a esta hermosa Lemuria, pues no. En el caso de que pues como opinión personal no he jugado mucho con la Lemuria y de hecho no le he hecho de soporte netamente, no puedo opinar tanto si es mejor que la elfa de energía, sí o no, pero sin embargo he escuchado comentarios que la verdad la elfa de energía le saca de lejos mucho mejor los buffos que la Lemuria. Así que lamentablemente la Lemuria le pongo en un rango pues muy abajo de la elfa de energía, pues no. Así que me gustaría más adelante, de hecho vamos a hacer un poquito más de estudios sobre esta personaje de la Lemuria, porque siento que en esta temporada 17 ha pasado desapercibida porque hace casi las mismas funciones que una elfa de energía en los aspectos pues de soporte. Sin embargo, si hablamos ya de un personaje de daño, sí, pues creo que sí es aceptable, y que de hecho existe otros creadores de contenidos que sí se han enfocado a una Lemuria de puro ataque, full PVM, matando bichos, y la verdad sí deja mucho que hablar de esta personaje. Pero bueno, como les dije, este es el segundo personaje bufero más interesante y podría decirse una copia y pega de la elfa de energía. Así que vamos con el tercer personaje que bufea dentro del juego. Y bueno, compas, el tercer personaje que les estoy mostrando es un Rage Fight. Y sí, dirás, oye, Osnar, ¿qué carajo estás hablando? Un Rage Fight soporte, no existe en eso en el juego, compas. Y sí, literal, comparito, sí existe el Rage Fight de energía. Sin embargo, es un personaje que ha pasado bastante desapercibido y que de hecho es un personaje muy desactualizado, literal, compa, desactualizado, porque es un Rage Fight de energía actualmente nadie lo usa y que de hecho es perder el tiempo. Y me incluyo yo, la verdad que con ese Rage Fight no he podido sacarle al máximo el jugo, salvo por ahí cuando lo subí de manera free to play en un speed server. Lo hice de energía netamente para el bufo de vitalidad y defensa, pues no. Y que a continuación les voy a mostrar. Ahí justo va a bufearse, aunque también tiene un bufo solitario, que es el bufo incremento de critical, que vendría a ser el Ignore Enemies Defense, perdón, es Ignore Defensa.
lo cual no está nada más para este Rage Fight, pero recuerden que el bufo que pues más me interesa es el incremento de HP como el incremento de defensa, pues no. Y recuerden que para poder máximo stackear los bufos es hasta 1850. En este caso sí le he bajado la energía, pero lo normal es máximo 1850 para aprovechar al máximo el bufo de incremento de vida y de defensa. Debo confesar también que es un Rage Fight de energía, no le he sabido aprovechar tanto al jugo, pero tampoco puede farmear en solitario, no me aguanta mucho y por el mismo hecho que lo estoy jugando de manera free to play. Pero sin embargo ya saben que en una party, en el caso vendría a ser como la competencia de un EBK de energía, por el mismo hecho de que da defensa y pues incremento de HP. La verdad debo confesar que el Rage Fight necesita urgentemente una actualización. Esperemos que en la 18 episodio 2 podamos tener un rework de este personaje que de verdad se ve muy gozú e imponente cuando lo armas muy bonito. La verdad, esperemos que el Rage Fight tenga un cambio significativo en el episodio 2 de la temporada 18. Pues bueno, todavía acá en website falta muchísimo. Pero ya le saben, compadritos, el tercer personaje que bufea es un Rage Fight de energía y la estamina que te da, como también pues la defensa, no está nada mal para aquellos que están comenzando en el juego y obviamente pues quieren tener un Rage Fight como adorno o bueno, como un personaje de colección, pues no, hasta que esperemos salga un rework y de verdad va a dar mucho que hablar. Así que vamos con el cuarto personaje que bufea y que también ha pasado algo desapercibido. Ahora sí llegamos a un personaje que de verdad pasa desapercibido y que de hecho es un personaje que sí o sí necesita levelear en party hasta ciertos niveles y obviamente cuando le consigas mejores ítems. Y es que estoy hablando de una Grow Lancer. Lo normal de una Grow Lancer cuando va a subir de nivel pues sí o sí necesita el taxi. Necesita alguien que le carree durante muchos levels hasta el level 1000, al menos level 1000 apropiado y armarse conscientemente pues no, para que ya pueda defenderse solita. Sin embargo, la gran mayoría cuando sube su personaje de Grow Lancer lo hace de fuerza, por el mismo hecho de que la Grow Lancer de fuerza tiene un bufo muy significativo y que ayuda muchísimo a la party. Y es que estoy hablando del bufo de Obsidian Power Up y que de hecho aumenta significativamente el skill damage que tiene pues obviamente tu personaje killero en una party, pues no. Así que compas, ya saben, normalmente por ejemplo esta Grow Lancer lo saqué de un speed pasado. La verdad lo saqué en nivel 400 y actualmente está en nivel 811, lo cual siempre lo he hecho de fuerza por el mismo hecho que es un personaje que lo estoy jugando de manera free to play, no le he metido nada de dinero y pues lo tengo ahí farmeando en mapas como Uruk Mountain, como Nars, ahí sacando algunos blececitos, joyitas, pero la verdad no es una buena cuenta mulera que digamos, pues no, o al menos hasta que lo haga de agilidad, que la gran mayoría que juega con Grow Lancer lo hace de agilidad, pero esta GL con el bufo del Obsidian Damage Power Up la verdad ayuda muchísimo a una party. Si en el caso te interesa jugar con una Grow Lancer desde nivel 1 hasta el máximo, recuerda que la gran mayoría lo lleva como si fuera una mochilita que solamente da bufos de Obsidian hasta que ya se pueda defender solita en nivel 1000 para arriba, pues no. Pero debo confesar que el Obsidian Power Up ayuda muchísimo y está garantizado porque de verdad lo he usado muchísimo para levelear todas mis cuentas mulos y de verdad el bufo Obsidian ayuda bastante, literal, compas. Lo utilizo para recoger Zen, joyitas y nada más. Y el bufo de fuerza, salvo ya más adelante tal vez lo haga de agilidad, pero considero que el bufo de Obsidian es muy bueno y aumenta significativamente el daño a toda tu party. Y bueno, vamos con el quinto personaje que bufea y que también es algo interesante, así que vamos para allá. Y bueno, compas, ahora sí me toca hablar de la Rank Wizard, un personaje que ha pasado también algo desapercibida, pero sin embargo tiene un bufo especial si en el caso estés buscando un bufo que te aumente la celeridad de ataque, como también bajar el costo de consumo de AG. Definitivamente la Rank Wizard es un buen personaje ideal para lo que estás buscando, pues, ¿no? La verdad que la Rank Wizard lo saqué como un personaje un poquito por curiosidad cómo es de ataque. Debo confesar que es una buena farmera, ayuda bastante en el aspecto de, pues obviamente farmear Zen o joyitas, pero en party también no está nada mal porque da el bufo que sería el Haster Mastery. Como les dije, aumenta la celeridad de tu ataque, como también baja el costo de consumo de tu AG a toda la party por un minuto, lo cual no está nada mal, pero siento que la Run Wizard se queda corta
porque siento que podrían aprovechar al máximo metiéndole más buffos y pues obviamente ser más tendencia a la Run Wizard, pues, ¿no? Lamentablemente es un personaje que pasa desapercibido, al igual que el Rage Fight. Esperemos que más adelante se anime Websame a mejorar la Run Wizard, porque lo veo un personaje muy bonito, de verdad, muy bonito. Así que vamos con el sexto personaje, y que de hecho está a la par de una elfa de energía en el aspecto de apoyo al máximo de la party, ¿no? Así que vamos con el sexto personaje. Y bien, compás, estamos con el sexto personaje que bufea muy bien, y es que estoy hablando de un EBK o un Dark Knight de energía, como quieran decirlo, pues, ¿no? La verdad que el EBK ayuda muchísimo a la party, y que de hecho sería fundamental en el caso si ya estás en un mapa top de nivel mucho más alto. En algunas ocasiones sí es necesario llevar ciertos personajes para que puedas dar la talla en mapas tops. Así que el EBK es un personaje netamente de energía, pues ya saben, compás, solamente se dedica a bufear. En algunas ocasiones he visto incluso que lo hacen una especie de híbrido también, que puede ser un EBK de ataque. No lo he visto, no lo he testeado, pero siento que el EBK, el aumento de HP que te da el bufo, más el incremento del Stronger Blazing Mastery, que también absorbe el daño y el HP, obviamente el daño Wizard y todo para toda la party. O sea, este pata absorbe el daño de toda tu party, más incremento de HP, es pues definitivamente muy útil, compás, muy útil un EBK de energía. La verdad lo tengo ahí muleando, está en nivel 765, también lo saqué de un speed server. La verdad no me quejo de este personaje, me ha ayudado bastante a mis mulos que eran de nivel 400, y de hecho me atreví a ir a mapas como ferias siendo nivel 400 con ítems de regalo, pues bounty, y dieron la talla, aguantaron muy bien, y pues la verdad es muy útil. Creo que el segundo personaje que deberías tener siempre en tu lista de personajes debería ser un EBK de energía junto a la elfa de energía, pues, ¿no? Así que, compás, vamos con el séptimo personaje bufero también, que te puede ayudar a la party, que también te va a sorprender y te va a llamar algunas curiosidades que pues te va a sorprender. Así que vamos con el séptimo personaje. Y el séptimo personaje sería un Soul Master de agilidad. Y muchos se preguntan, oye, compa, ¿cómo es esto del Soul Master de agilidad? Y sí, compás, este personaje es netamente bufero, y que de hecho tiene más prioridad agilidad que energía, y ya lo están viendo sus stats, que ahí les estoy mostrando un ratito. La verdad, este personaje es netamente pues bufero, por el mismo hecho que su Soul Barrier ayuda muchísimo a la absorción de daños en mapas de tops mucho más altos, pues, ¿no? En el caso de que estás leveleando a full, estás haciendo rankings, un maguito de agilidad ayuda bastante, no solamente en el PvM, sino también en el PvP. Y que de hecho me olvidé mencionar que mayormente en los eventos Arca War, como también en Castle Siege, tanto el mago de agilidad como el EBK y la elfa de energía son los tres personajes muy importantísimos que necesitas sí o sí en eventos PvP, porque los buffos ayudan bastante. ¿Y qué te puedo decir sobre el maguito de agilidad? La verdad es un maguito, he visto que en servidores pues mucho más antiguo tienen integrado, o bueno, tienen el tema del pentagrama más el clásico RTL Punish, pues, ¿no? Que le ayuda bastante a poder matar en agilidad, y que de hecho un maguito de agilidad con Punish deja mucho que desear, y es muy buen farmero y no necesita pues un killer a su lado, pues, ¿no? Pero sin embargo creo que el maguito, por tendencia y por utilidad bastante en eventos, el Soul Barrier, la verdad, un maguito de agilidad también te va a servir muchísimo para tu party, ¿eh? La verdad que este maguito sí le metí su cariño, lo saqué de un speed server y lo dejé en 833. Actualmente solamente se dedica a farmear joyitas y zen y nada más. Casi la gran mayoría de todos mis personajes buferos lo utilizo para el farmeo, salvo cuando exista un evento de aumento de experiencia, aumento de bicho. Ahí recién ya pues los estoy utilizando pues para que ayude a mi personaje main, pues, ¿no? De daño, que sería mi Slayer. Y así, compás, creo que ya finalizamos con casi todos los personajes buferos. Sé que me falta mencionar a la Summoner y al Kundun, porque los dos tienen casi el mismo bufo de Reflect, pero siento que el bufo de Reflect lo utilizan mayormente para eventos PvP. En esta ocasión estoy hablando más de personajes que se utilizan en party y que te ayuden a levelear en el sistema PvM, pues, ¿no? Sé muy bien que me falta tal vez algún otro personaje, no lo sé, pero son los personajes que cuento actualmente. La verdad que, bueno, ¿qué te ha parecido este videito? ¿Qué te ha parecido todos los personajes que bufean dentro del juego? La verdad, como les dije casi a mitad del video, creo que los personajes buferos que
que debes tener sí o sí en tus filas de tus cuentas de Monlight es un EBK, una elfa de energía y un maguito pues de agilidad. Créeme que esos 3 buferos te van a ayudar bastante, pues, ¿no? Literal, compás, no te deben faltar porque más adelante lo vas a necesitar para hacer eventos o ir a levelear un mapa mucho más alto. Y en fin, también en los eventos PvP son los más solicitados, pues, ¿no? Bueno, compás, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame en la caja de comentarios si crees que me ha faltado algún otro personaje. Tal vez el Khan Crusher por ahí está bufeando y no me he enterado bien, pues, ¿no? Sé que faltan por ahí otras cositas más, pero como dije, déjamelo en la caja de comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos. Chao.